Hola amigos de YouTube, sin duda el español es un idioma tan rico que tiene muchas y muchas palabras y en cada país hay palabras que son propias del lugar. En el caso de El Salvador tenemos muchas palabras que son de origen náhuatl, que era el idioma que hablaban los pipiles y que seguramente es un idioma que descendía del náhuatl que hablaban los mexicas en México. ¿Te has puesto a pensar en palabras que no son tan familiares como Quelepa, Gotera, Huayúa, Jujutla, Guaymango, Nahuizalco? Las decimos con tanta normalidad, pero en el fondo tienen un significado en la lengua indígena. Así que hoy vamos a conocer un poco el significado de algunas palabras indígenas que se usan en el idioma español cotidiano en El Salvador. Y de paso te dejo la invitación para que te suscribas a mi canal. Tengo más de 175 videos con los cuales puedes pasar muy entretenido. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Como les decía, hay un montón de palabras que usamos a diario y nos parecen de lo más normal del mundo, pero muchas veces no se nos ocurre que vienen de la lengua de los indígenas que habitaron El Salvador. Sobre todo voy a hablar de los indígenas del lado centro-occidente del país, que eran los pipiles. Del río Lempa hacia el oriente, pues eran sobre todo lencas. Pero hay muchas palabras que decimos a diario y que son muy naturales, pero tienen un significado. Así que vamos a ver el significado de algunas de esas palabras. ¿Quién no ha escuchado hablar del río Acahuapa? Acahuapa es un río en el departamento de San Vicente del cual se cuenta una historia pues un poco incómoda. Dice la mitología salvadoreña que el hombre que se baña en ese río se hace homosexual, pero es mitología. Pero bien, Acahuapa obviamente es una palabra indígena que tiene un significado que vamos a ver, lo estoy leyendo, no crean que me las puedo de memoria. Acahuapa significa río de langostas, es decir, me imagino yo que en la época de los antepasados pues era un río donde abundaban langostas o camarones muy grandes, ¿verdad? Eso significa Acahuapa, río de langostas. ¿Alguna vez te has bañado en Acahuapa? Otra palabra salvadoreña que utilizamos mucho nosotros, posiblemente algunas de estas palabras sean también conocidas en Guatemala, en parte de Honduras y en México, porque el origen del idioma, pues el náhuatl y el náhuatl es bastante similar, entonces las palabras pueden tener el mismo significado, así que en estos tres países también estas palabras podrían significar algo. Pero la otra que quiero utilizar es caliche. El salvadoreño no habla español, el salvadoreño habla caliche. Salvadoreño que se respeta habla caliche. Caliche para los salvadoreños en el lenguaje actual, en el significado actual, es hablar con los modismos propios del Salvador. Hey, ¿qué onda, vato? Vamos a mi chante hoy en la noche. Palabras que probablemente solo un salvadoreño puede entender. Así que, pero caliche en lengua náhuatl significa, déjenme ver, en la casa. Caliche significa en la casa. Y tú hablas caliche, si eres salvadoreño debes hablar caliche. Así que si eres salvadoreño y hablas caliche, seguramente vas a entender uno de mis videos donde yo cuento un cuento solo en palabras salvadoreñas. Te va a salir el enlace por aquí o por aquí. Bueno, no sé de qué lado, pero en uno de los dos lados te va a salir el enlace donde lo puedes ver. Caliche, en la casa. Ese es el verdadero significado en lengua náhuatl. ¿Quién no ha ido a tomar sopita de gallina india a Caluco? Caluco es un municipio en el departamento de Sonsonate, en El Salvador, que se ha vuelto famoso porque venden una sopa de gallina india o sopa de campo, le dirían en otro país,
muy delicioso, y la gente viaja a Calluco a tomarse esta sopa porque es muy rica. Además, Calluco cuenta con una ruina de una iglesia colonial muy interesante y tiene también ríos de agua fría y caliente donde uno puede darse unos buenos chapuzones. Pues bien, Calluco tiene un significado, y déjenme ver. Bueno, Calluco en lengua náhuatl significa hospedaje. Quizás le podemos decir a las chicas: hey, ¿qué te parece si vamos al Calluco? Uno de los lugares donde hay mucha herencia indígena en El Salvador, que es donde están las ruinas más importantes de origen maya en este país, es la población de Chalchuapa. Fíjense que leyendo un poco sobre esto estoy viendo que la terminación apa en lengua náhuatl significa río. Así que Chalchuapa significa río de jade o río verde. Habría que verlo, quizás los de Chalchuapa nos puedan dar una idea de a qué río se podrían haber referido los indígenas cuando hablaban del río verde o del río de jade. ¿Alguien de Chalchuapa nos deja eso en los comentarios? Otra palabra muy conocida por los salvadoreños y que se refiere a un hogar que es muy humilde, construido con materiales bastante precarios, es el que nosotros conocemos como champa. Pues champa en lengua náhuatl significa hogar. Así que todos tenemos una champa. Entre San Salvador y Guatemala existe un volcán que divide a ambos países, creo que esto es en el lado del departamento de Santa Ana, en El Salvador, que se conoce como Cerro El Chingo o Volcán El Chingo. Pero Chingo en lengua náhuatl quiere decir cerro quemado. Sin embargo, la palabra Chingo en la actualidad también se utiliza por los salvadoreños como para referirse a algo que está en una gran cantidad. Por ejemplo, decir: ay, tuve que ir a lavar un chingo de ropa. O sea, una cantidad grande de ropa. Ay, para los que son de Oriente, la palabra Usulután. Usulután es uno de los 14 departamentos que conforman la República del Salvador, pero también hay un municipio de Usulután. Y Usulután, en lengua náhuatl, quiere decir tierra de los ocelotes. Ocelotes, para los que no saben, es un tipo de felino, como un gato salvaje, una especie de felino, que aún es posible encontrar en nuestras tierras, pero ya de forma muy escasa. Es un poco difícil encontrarlo, pero me imagino yo que si le pusieron ese nombre es porque antes abundaban los ocelotes en Usulután. Si no estoy equivocado, en el departamento de La Libertad, y me corrigen por si estoy equivocado porque no estoy seguro, existe un pueblo que se llama San Pablo Tacachico. San Pablo Tacachico, pues el nombre Tacachico, pues obviamente es de origen náhuatl, porque San Pablo pues obviamente es español, pero Tacachico quiere decir lugar de los hombres pequeños. La próxima vez que vaya por San Pablo Tacachico me voy a fijar cómo es la estatura de sus habitantes. Aunque los salvadoreños por naturaleza somos algo bajitos. Otro nombre que es muy indígena es Sensuntepeque, y su nombre quiere decir, déjenme ver, voy a leer, lugar de los 400 cerros. Sensuntepeque, para los que conocen, es un lugar donde hay muchos cerros, pues, y me imagino que por ahí vino el nombre que le pusieron los indígenas, lugar de los 400 cerros, Sensuntepeque. Me llamó poderosamente la atención el nombre de un municipio de El Salvador que se llama Potonico. Potonico, aunque creo que ese no es náhuatl, yo creo que ese es un vocablo más de origen lenca, que es el oriente de El Salvador. Pero Potonico me llamó poderosamente la atención qué significa. Y Potonico, sin afán de ofender a nadie, significa lugar hediondo. Quizás los de Potonico nos puedan, si hay alguien de Potonico que ve este video, pues
quizás tenga idea por qué le llamaban así. A lo mejor hay emanaciones de azufre en algún lugar o algo por el estilo, se me ocurre a mí. Contrario al nombre de Potonico, también me gustó mucho un nombre en náhuatl que es muy común de algunos pueblos en El Salvador. Hay un grupo de pueblos que son conocidos como los nonualcos. Entonces está Santiago Nonualco, San Juan Nonualco y no sé cuántos nonualcos más hay. Pero el significado de la palabra nonualco es bonito y quiere decir, déjenme ver, por aquí lo leí, es lugar de habla hermosa o donde se habla bonito. No sé, quizás me imagino que en esa época de los indígenas, la gente de esta zona de los nonualcos tenía a lo mejor un acento que les sonaba muy bonito a ellos. Habría que ver si todavía mantienen ese acento. Y otro nombre interesante que encontré fue Misata. Misata ahora es una playa muy conocida en El Salvador, pero Misata significa lugar donde abundan los leones. Probablemente en la época de los indígenas era un lugar donde o se cruzaban muchos jaguares o muchos pumas, porque quizás esos eran conocidos como leones. Jaguares prácticamente están extintos en El Salvador, pero pumas todavía es posible ver algunos, sobre todo en la franja norte del país. También otra playa en El Salvador que es muy conocida es Metalillo. Metalillo es una playa que la visitan bastante las personas y su nombre quiere decir en lengua indígena lugar de las piedras de moler. ¿Qué les parece? Una palabra muy utilizada por los salvadoreños es malacate. Pero malacate parece que sí ha sufrido una deformación, porque en lengua indígena malacate es uso. Uso es como un instrumento que utilizan los que hacen pita, cuerdas, como para torcer el hilo y que quede formado el hilo. Eso es un uso. Pero en la actualidad, malacate para los salvadoreños es sinónimo de alguien malo. Quizás más por la similitud del nombre, malacate con malo. Pero si alguien que es malo dice, este es un gran malacate, tenele cuidado. Y finalmente me voy a referir a un municipio que se conoce con el nombre de Tepecoyo. Tepecoyo es un municipio que en lengua náhuatl significa Cerro de los Coyotes. Coyote, creo que todos saben lo que es un coyote. El que salía siguiendo el correcaminos, ese es un coyote. Probablemente este pueblo Tepecoyo, que está en montañas, era un lugar donde abundaban los coyotes y posiblemente aún haya muchos coyotes por ahí. Así que bueno, amigos, estas son algunas de las palabras indígenas que decimos cotidianamente en El Salvador y que nos parecen tan normales, pero que muchas veces no nos ponemos a pensar qué pueden significar o no nos ponemos a pensar de que tienen un significado. Así que estas son algunas palabras del salvadoreño propio, ¿verdad? El salvadoreño puro. Los que hablamos los salvadoreños. Ese español que quizás solo nosotros lo entendemos. Así que bueno, a ver si en otra oportunidad te dejo más palabras. Y si tú sabes más palabras en lengua náhuatl, si sabes el significado, pues por favor déjala en los comentarios y la vamos a comentar posiblemente en otro video. Bien amigos, gracias por ver este video hasta aquí. Ya sabes, siempre te dejo la invitación para que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, y también que me dejes un like, un comentario, y así apoyas mucho mi proyecto en YouTube. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.